Creo que muchas veces la gente tiene un problema y el problema es la falta de información. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy un poco cansado de que la gente hable de temas que no entiende y por eso os voy a hablar sobre todo del tema de la Wicca. Hace unos cuantos años se ha publicitado muchísimo la Wicca, pero se ha publicitado de una manera errónea. Hoy en día la Wicca está conociendo la inversa, es decir, hay una mala publicidad sobre la Wicca. Pero eso es culpa de la gente que lee un par de libros y libros muy comerciales y piensan que ya saben de todo sobre la Wicca. Por supuesto que lo que estoy diciendo se puede trasladar a cualquier tema que sea esotérico, brujil o cualquier tema en la vida. Pero mucha gente piensa que la Wicca, como la han vendido, que es un camino espiritual muy de colores, muy blanco, muy de unicornio y todas esas cosas. Y realmente la Wicca va mucho más allá. Entonces quiero decir a esa gente que ha leído libros comerciales sobre todo y que creen que por haber leído uno o dos libros sobre Wicca ya saben todo sobre la Wicca y se permiten juzgar de mala manera la Wicca. Vuelvo a decir que eso es válido para cualquier tema, brujil o esotérico o de la vida. Pero hablo de lo que estoy viviendo hoy en día. Muchas veces oímos en directos, en redes sociales o mismamente vídeos, hablando de la Wicca de una manera bastante despectiva. Y cuando se pregunta a esa gente, pero esa información sobre Wicca, ¿de dónde viene? ¿De dónde la tuviste? Y te enseñan un par de libros y dos blogs o dos páginas web que leyeron. Y ya está, ya lo saben todo. Y entonces se permiten juzgar ese camino de una manera despectiva. Vuelvo a decir, es verdad que hace unos cuantos años se ha hablado de la Wicca de esa manera, ¿no? Se ha vendido de esa manera y fue una muy buena publicidad en su momento. Pero hoy en día esa publicidad está haciendo mucho daño. Pero el problema no es tanto la publicidad que se haya hecho. El problema es la gente que consume esa publicidad y que no vaya a buscar más allá de eso. Es como si yo empiezo a hablar del culto a la Santa Muerte o del sendero de la mano izquierda, cuando lo poco que sé son un par de canales de TikTok o de YouTube y un libro creo que he leído sobre el tema y decir que ya sé todo sobre ese tema. Pues no. Pensar que en la Wicca, para que en una tradición alguien llegue al grado de sumo sacerdote, no de sacerdote de primer grado o de segundo, porque hay grados, pues quizás está 12, 15, 20 años para llegar a ese grado. Y ese grado, por supuesto, no es un grado tipo escuela, quiere decir que sabemos mucho más, pero sí se habla de dedicación y de responsabilidad. Entonces, ¿creéis de verdad que un libro puede resumir la práctica espiritual y brujil de la Wicca? Un libro que hayáis leído, si me estáis escuchando los que suelen hacer eso, puede resumir toda una práctica de una vida entera. Y vuelvo a decir, lo mismo si hablamos de magia del caos, si hablamos del sendero de la mano izquierda, brujería del cerco. Después hay el otro tema, es que hay gente que se considera Wicca o que se considera seguidores del sendero de la mano izquierda o de la magia del caos sin tener ni puñetera idea de lo que es realmente. Y por lo mismo, porque vieron un canal de YouTube que habla del tema, porque leyeron un libro y entonces piensan que son realmente expertos en la materia. Entonces, cuando
Oís en los canales de TikTok o de YouTube que lo importante es informarse. Eso es verdad, es importante informarse para formarse. Pero también es importante informarse para poder hablar y sobre todo si tienes intención de criticar un camino espiritual o brujil. Mi consejo es eso. Es mejor estar callado antes de decir cualquier patochada. Es mejor estar callado, en silencio y aprender. Y si no te interesa, está muy bien. Quizás no te sientas en sintonía con lo que has leído o con lo que hayas visto. Está muy bien. Pero no clasifiques y no juzgues un camino espiritual por lo poco que sabes. Te garantizo que si has leído solo un libro o dos, y sobre todo, os vuelvo a decir, de esos comerciales que podemos ver en cualquier librería esotérica, no critiques. Un camino espiritual es mucho más que un par de libros. De uno hay que vivirlo. De dos hay que buscar fuentes y fuentes y fuentes. Buenas, malas, mediocres, medianas. Da igual, hay que buscar. ¿Vale? Entonces, es mi consejo. Infórmate para formarte e infórmate para si quieres desacreditar un camino, si te da la gana. Pero te garantizo que si te informas muy bien de cualquier camino espiritual, vas a aprender una cosa que es el respeto. Y seguramente no hablarás mal de ningún camino espiritual. Podrás decir que no va contigo y podrás dar argumentos el porqué. Pero no los argumentos que ves en YouTube o en redes sociales o en Internet.